A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. You are the one thing in my way. 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 Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Como siempre en vivo aquí por FM Radio Amadeus 91.1 del dial. Hoy, 12 de marzo del año 2025, en nuestro capítulo 185 en la quinta temporada de Segunda Convocatoria. 19:06 en toda la República Argentina. Estamos transmitiendo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la capital de nuestro país. Y ya como el tema de hoy también trae como para desarrollar y tenemos un montón de novedades que comentar, paso a saludar a los compañeros presentes, a los compañeros del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal presentes aquí en el estudio mayor de la radio. Vamos como siempre también por estricto orden alfabético de apellidos, por favor. Voy a saludar al que no está presente primero y es el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, que es el doctor Héctor Hugo Bregman. Héctor, un abrazo muy grande a la distancia, te enviamos desde aquí. Seguidamente, saludo al doctor Gustavo Alejandro Griffith. ¿Cómo te va, hincha de River? Bien, hincha de Racing. ¿Estás contento, ¿Estás contento? No, a ver, jugó decentemente el segundo tiempo. El segundo tiempo jugó decentemente, sí. 38 tiros al arco tuvo. Sí. Tendría que haber ganado, creo que un resultado más lógico hubiese sido un 4-1, pero porque ellos también tuvieron sus posibilidades de gol, pero bueno, lo que me parece bien que se incorporen al grupo siempre gente que esté con el apellido posterior al mío, que siempre me saluda primero. Le mandamos un saludo a la distancia, está viajando por razones profesionales, al doctor Hugo Leonidas Milione quise decir. Y ahora sí saludo al doctor Alfredo Eduardo Esgariglia, que está aquí Jorge? a mi izquierda. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, Jorge. Bueno, bárbaro. Si te parece, Gustavo, vamos con los medios de contacto con la radio y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. ¿Cómo no? Vamos entonces con nuestra página web www.forodeabogadosph.com.ar, nuestro mail forodeabogadosph@gmail.com, Facebook Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, Twitter e Instagram @forodeabogadosph. Y vamos con las líneas directas para cualquier consulta que nos quieran hacer para la parte final del programa, el 4300-0114 y el 50-31-9801. Muy bien. El WhatsApp de la radio, para que puedan enviar mensajes de texto, por favor, en cualquier momento del programa, con alguna consulta, algún aporte, alguna opinión, es 11 23 95 1992. Y además de escucharnos por el dial, por la frecuencia modulada 91.1, lo quieren hacer por la página web, lo pueden hacer porque se escucha muy bien, www.radioamadeus.com.ar, por la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se oye con una alta fidelidad, la encuentran por Radio Amadeus 91.1 o Radio Amadeus 911. Si quieren enterarse de lo que vamos a hablar aquí, como siempre en vivo, los miércoles de 19 a 20 horas, pero con anticipación, es decir, algunos días antes, lo pueden hacer a través de las redes sociales nuestras, es decir, del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Aprovecho la oportunidad para enviarle un fuerte abrazo y un beso a nuestra community manager, Morena Drago Hansen. Decía que lo pueden hacer a través de las redes sociales, en especial a través del Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, porque allí publicamos en el fin de semana anterior al programa el tema que vamos a tratar, el tema principal, si hay invitado o invitada y bueno, alguna que otra cosita más los medios de contacto. También la radio, por gentileza de su coordinador general, Claudio Lecan, los martes nos publicitan, nos promocionan en el Facebook, en la página de Facebook de Radio Amadeus 91.1 y también en el Instagram. Si quieren además escuchar esta versión auditiva, oral, pero de manera posterior, es decir, de manera diferida,
Lo pueden hacer a partir de las 20 horas aproximadamente, cuando nuestro amigazo, y por supuesto quien hace posible que estemos al aire, el hombre de los controles, manos mágicas, Ricardo Piñeiro. ¿Este fin de semana les toca verse o no? Todavía no? Sí, por eso casi, ni nos saludamos. claro. Está complicada. ¿Están las apuestas ya abiertas para...? Y encima está agrandado, ¿viste? Después de tanto, hace como 2 décadas que no ganan, entonces está agrandadísimo el hombre, pero no pasa nada. Decíamos que Ricardo Piñeiro cuelga de la página web de la radio, que es www.radioamadeus.com.ar, en la solapa de nuestro programa, segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Este programa lo van a poder escuchar para revivirlo, para escucharlo por primera vez, para repasar lo que quieran. Y también van a poder escuchar alrededor de 45 o 46 programas anteriores, no por supuesto los 185 como estamos haciendo en el día de hoy, porque la página no tiene esa capacidad para poder contener todos los programas. Y además, si quieren ver la versión audiovisual, ver la remera negra que tiene el doctor Griffith en este momento, o el saco, o la corbata cotorra, color cotorra, sí, que tiene usted, o el saco a cuadros color esperanza, esperanza para ganar el domingo. Sí, es esperanza media lavadita la esperanza. Sí, porque están medio depreciada la esperanza. Están con algún frunce, digamos. Estamos con algún problema. Pasa que nos estamos dedicando mucho a lo internacional. Sí. Pero bueno, decía, el saco a cuadros del doctor Esgariglia lo pueden hacer a través del canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. 48 horas después de este programa lo pueden encontrar allí, en esa red social, a través de la búsqueda de Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, y tendrán la versión audiovisual. Creo que está hecha toda la presentación, por lo tanto, Ricardo, vamos a lo nuestro. El tema central en segunda convocatoria. Les pregunto, amigos, ¿cómo se determina el canon locativo cuando existe un condominio que ocupa la unidad funcional? Como si esto no fuese un problema muy habitual. Qué buena pregunta. Es muy habitual. Muy habitual, no solamente en condóminos, digamos que son propietarios de una unidad funcional dentro de un edificio de propiedad horizontal o de un conjunto inmobiliario, sino cuando hay comunidad hereditaria, ¿no? Que esto también pasa muy a menudo. Es muy a menudo y lo vemos muy seguido en los consorcios. Bueno, muchas veces pasa, digamos, una situación de hecho que cuando fallece el titular registral, por ejemplo, se dejan de pagar las expensas, ¿no? Entonces ahí, bueno, pasa un tiempito, hay que iniciar la gestión de cobro de las expensas comunes adeudadas, que en otro momento, en otro programa hablaremos qué pasa, cómo se le cobra a los distintos condóminos o qué hacemos cuando tenemos una sucesión adelante, pero bueno, vayamos específicamente al tema de hoy. Y bueno, ahí se presenta esta situación de estado de condominio y bueno, se toma conocimiento de, digamos, generalmente vamos a decir los herederos que han sido beneficiados a través de la declaratoria, y muchas veces sucede que uno de ellos es el que tiene la posesión del inmueble. Claro. En forma exclusiva. Exactamente. Entonces eso genera un reclamo por parte de el resto, digamos, de los herederos en cuanto a la ponderación de un valor locativo, atento al beneficio y el uso que está haciendo ese heredero que se encuentra en posesión del inmueble, ¿no? Entonces nos encontramos ante ese tipo de situaciones y bueno, es bastante habitual. Después vamos a analizar este fallo tan interesante de manera específica, pero bueno, es bastante habitual que se presenten reclamos por la vía judicial en cuanto justamente a lo que consulta Jorge, que es cómo establecemos cómo se establece judicialmente el valor locativo. Doctor Esgariglia, ¿cómo se fija el valor locativo? Yo antes de eso quisiera ir un pasito para atrás. Quisiera decir unas palabras. Porque hablamos de canon Ni locativo. un paso atrás, doctor. Que hablamos de un canon locativo, que es un tema de largos debates, no pacíficos, ni en la doctrina ni en la jurisprudencia, previo al Código Civil del 2015, en cuanto a que justamente el artículo 2328 del Código Civil no dice que es un canon locativo. Claro, está muy bien eso. Es una compensación o indemnización que adeuda el ocupante exclusivo, por supuesto el heredero también, ¿no? En relación a los que no lo ocupan. Y que después lo vamos a ver en el fallo que hacía referencia recién
Gustavo. Ahí hay una clave en ese fallo. Y dice, uno de los jueces dice, de la Cámara, ¿no? Sí. Dice, ¿qué sucede si el bien en cuestión no está en condiciones de ser alquilado? Claro. ¿Corresponde la indemnización? Y dice, sí que corresponde, porque en realidad... Ya está, ¿qué? Está haciendo un spoiler grande. Claro, y bueno, pero Está haciendo un spoiler grande. Dijo que iba a ir un paso atrás, pero terminó yendo 5 4 para pasos adelante. Bueno, está bien, era para hacer el contrapunto, digamos, ¿no? Porque como ustedes hablan canon locativo, Ya y nos para mí contó, no es un ya nos canon- contó el final de la película. No, después hay algo de jurisprudencia sobre Sí, esto, para un bueno. lado y para el otro, muy Bueno. interesante, ¿no? Bueno, sigamos, Alfredo. Sí, ahora sí, dale. A ver, no. Está bien, el fallo al que hacías referencia ya lo vamos a decir, porque si no, son siglas, o mejor dicho, iniciales. PPA con PGA sobre fijación y o cobro de valor locativo de la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital Federal. Correcto. Es bastante reciente, del 20 de diciembre del año pasado. Bueno, Correcto. allí se discutió este tema, lo vamos a analizar un poquito más adelante, de cómo, de acuerdo a la opinión de los camaristas, se debería fijar el canon locativo, si es un canon locativo o no, si es una indemnización, si es una compensación. Ujú. Pero antes de avanzar en estas cuestiones, por supuesto la primera forma que se me ocurre de fijar un canon o un valor locativo es el común acuerdo. Nos Obviamente. ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vos que ocupás la vivienda, la unidad funcional o el local comercial, paganos tanto. Ujú. Que Correcto. sería más o menos lo proporcional a la cantidad de condóminos que somos. También hay algo muy interesante que en realidad, si bien digamos, de alguna manera vamos a suponer o creemos que es un derecho que nace desde el momento que tenemos la declaratoria. No nace, perdón, ahí te hago una consulta, Sí. ¿no nace del momento de fallecimiento? Para mí falta de cuando el fallecimiento Bueno, del causante. Sí. Claro, pero hay que determinar quiénes tienen el carácter de heredero Los para ser hijos, beneficiarios. los hijos, Podría haber, sí, Sí. está bien. Podría mientras haber no algo- estén desheredados o No, haya pero indignidad de podría- por medio. Así es. podría haber así hijos es. que no están declarados, etcétera, etcétera. Ah, bueno, está bien, está bien. Sí, sí. Digamos, pero correcto. Pero me parece bastante interesante remarcar y puntualizar que, a ver, de alguna manera se fija o se pondera desde el momento que se realiza la intimación, Ujú. que es lo que surge de la lectura del fallo, ¿no? Sí, claro. Sí, porque si lo toleraron, Exactamente. Están como consintiéndolo. Exactamente. Claro, Entonces sería, como tantas veces hemos referido, la constitución en mora previa Exacto. a través de una intimación, y desde ese momento ahí empezaría la evaluación de ponderar ese valor de canon locativo, que bueno, obviamente como bien refiere Jorge, puede ser consensuado. Y bueno, y si no, no quedará otra que manejarlo justamente a través de una apreciación judicial, como en el caso de este fallo o en el caso de otros, ¿no? Ujú. Procedimiento que lleva previamente una mediación prejudicial obligatoria. Correcto. Por lo menos en la Sí, sí, Ciudad sí. Autónoma de Buenos Sí, Aires. sí, pues estaríamos y también hablando de en un la juicio provincia también de Buenos tipo Aires. ordinario. Entonces, Claro, es un así juicio es. ordinario. estamos Un hablando de un juicio de conocimiento de amplitud probatoria y que generalmente suelen durar algunos años. Bien, ¿qué pautas se pueden tomar? bien, ahí, digamos, en líneas generales, siempre el juez recurre a un perito, que después puede o no a tomar total o parcialmente lo que el perito determine. En general lo que se establece es, hay dos tiempos, ¿no? A ver. Un tiempo hasta la sentencia, Ujú. ¿sí? Y un tiempo post sentencia, digamos, que es donde se va a fijar el canon, si se le queremos llamar canon, o compensación, que en realidad lo único que tiene de canon es la periodicidad mensual. Claro, Esa es la característica, ¿no? Pero que en realidad es una compensación, una indemnización, como dice el 2328 del Código Civil. Bueno, en verdad podría no ser mensual, si convenimos. Podría no ser mensual. Lo que convenimos pasa es que se supone Mm. que, digamos, el inmueble está referenciado en una posible renta en una potencial renta. que puede llegar a tener, ¿no? Ujú. Y ahí, bueno, en general se toma valores actualizados con intereses Ajá. de tasa activa del Banco Nación en general, Ujú. más intereses, etcétera, etcétera. Lo que no está permitido, sí, obviamente, que es otro de los temas que después La vamos a ver, indexación. la indexación. Porque Está- la ley de porque la convertibilidad ley, todavía está vigente. si bien fue derogada, pero no totalmente, porque la 27551 expresamente mantuvo el tema de... Cuando hablaste de la 27551, hablaste de la
ley de alquileres, la llamada ley de alquileres, Ujú. que se sancionó en el año 2020, después se Ujú, modificó ujú. con la 27737, Así es. pero todo esto se eliminó con el DNU 70/2023. así es, ¿Y qué pasa entonces? Y quedaron las condiciones libres. Libres. Pero de cualquier manera, bueno, judicialmente, de alguna manera el juez va a resolver, ¿no? Ujú. En general, la determinación de esa compensación mensual hoy se la está referenciando a dólar, digamos. Dólar con Ajá. alguna tasa de interés anual de Mm. 7, un 8, 6, 9. Que es ¿9 en dólar? Sí, sí. Cobra sí. caro vos, Sí. Bueno, el fallo hace No, referencia a un 8. No nos olvidemos No que está- Argentina, no está no nos demasiado olvidemos lejos. que Argentina es uno de los pocos países que tiene inflación en pesos Y en dólares. Claro, así claro, que tenemos esa virtud. Es Tal cierto. cual. Sí, yo creo que, bueno, por lo menos surge acá de la lectura del fallo que inicialmente partimos, como hizo referencia Alfredo, a través de un perito y de una tasación, Ujú. ¿sí? Esa tasación, por supuesto, pondera lo que podría ser un valor locativo de mercado, más el estado Sí. en que se O encuentra, menos. claro, O en que se menos. encuentra el inmueble. O menos. Bueno, ese en principio sería el punto de partida. Claro. De ahí aproximadamente se determina, se establece ese tipo de valor y después, como también hizo referencia Alfredo, hay distintos momentos para evaluar el tipo de valor o evaluar el tipo de tasa a aplicar, ¿no? Uno sería, bueno, por ejemplo, desde el momento de la constitución en mora, y el otro sería desde el momento de la sentencia. Y lo que acá hemos observado en este fallo, que también ha hecho referencia un poco Alfredo, es, digamos, el establecimiento de un valor locativo en dólares, digamos, desde la sentencia en adelante, como para mantener de alguna manera un valor automáticamente actualizable, ¿no? De lo que podría ser el costo del valor locativo de esa vivienda, con una tasa de interés anual que es alta. Es decir, y Alfredo, bueno, un poco risueñamente hablaba del 9, pero el fallo fija el 8, así que no estamos, estaba no, tan lejos. no estamos demasiado Y esos lejos. intereses se pueden capitalizar. Le explicamos primero, si les parece, Alfredo, qué es capitalización a Sí, la audiencia. sí, Sabemos sí. que nuestra audiencia Sí. es una audiencia Correcto. calificada, pero no tienen por qué conocer estos temas. En términos jurídicos se llama anatocismo, en Ajá. términos legos se llama acumulación de intereses sobre intereses, Claro. lo cual también está absolutamente prohibido. Ujú. El artículo 700 del Código Civil y Comercial de la Nación, en su inciso B, lo autoriza exclusivamente sobre los valores fijados post sentencia. Claro. En la medida que hay un incumplimiento por parte de quien debe afrontar, digamos, quien ha hecho uso exclusivo o hace uso exclusivo, mejor dicho, del inmueble y no cumple con los pagos que tiene que hacer mensualmente, llamémosle canon, llamémosle compensación o como queramos, en ese caso sí se establece la aplicación del anatocismo. Ajá, muy bien. O en el vulgarmente De la diciéndole capitalización. intereses sobre intereses. A ver, Interesante. teóricamente, si bien en muchos aspectos, cuando hay una creencia no es aplicable, digamos, cuando hablamos justamente de un valor locativo es como que hay una capitalización, ¿no? Porque sí. ese valor va siempre, digamos, manejándose sobre la base de los valores anteriores. Sí, Entonces incluso- sería quizás uno de los Sí, casos donde sí, podemos sí. llegar a tener Incluso esa capitalización de interés. No podemos leer un expediente, obviamente, porque nosotros lo que vemos es el fallo, no vemos el... Pero daría la impresión que en ese caso, que después por ahí lo vamos a tener, Sí. daría la impresión de que por la forma que esto fue planteado con posterioridad al 2015, Sí. donde ya hablamos claramente de compensación, Ujú. y siguen hablando de canon locativo porque me parece que ahí había la intención de que en ese esquema pueda haber alguna indexación, algún Claro. ajuste de intereses, que es lo que reclamaba y se agravió la actora Sí. ante la Cámara, de que no se le admitió ni la indexación del alquiler, del canon locativo, ni el ajuste de los intereses. Me parece que por ese lado venía, porque si no... Y, a ver, muchas veces este tipo de acciones judiciales es un primer paso de una segunda acción, ¿no? Es decir, muchas veces, a ver, un heredero inicia este tipo de acción y después, cuando quiere ejercer el cobro de la creencia, va contra la subasta
de la parte proporcional, ¿no?, de quien eventualmente en su momento tuvo la posesión o tiene la deuda de ese canon locativo, ¿no? Y bueno, muchas veces es un primer paso de una segunda acción judicial que yo diría que es casi tan habitual como en el tipo de juicio de establecimiento del valor locativo. Incluso en muchos casos quedan impuestos pendientes, servicios, Claro. impuestos, no los servicios que se cortan, pero de pronto por ahí el impuesto inmobiliario, o en el caso de la Ciudad de Buenos Aires también el ABL, etcétera, etcétera. Y también está el deudas, caso inverso de, vamos a decir, el beneficiario, el heredero o el condómino que nunca aparece, ¿sí? Entonces quien tiene la posesión y está pagando todos los gastos del inmueble, después a su vez hace una acción judicial, ¿no?, de cobro de sumas de dinero, y también ejecuta la parte que teóricamente tiene ese condómino que nunca no aparecía, aparecía, exactamente, no que se lo nunca conocía. apareció dentro del ámbito. Y hablando de todo un poco, esto, ¿cuánto afecta al consorcio? ¿Tiene que ver algo el consorcio en toda esta cuestión? ¿El consorcio ya sea de propiedad horizontal común como el conjunto inmobiliario? En principio no, pero bueno, si hay atraso en expensas, obviamente que Ahí sí. es donde sería sí. el problema, ¿no es cierto? Y además el otro problema es que en general cuando se está en estas situaciones medio precarias, porque es una situación precaria, en realidad la ley lo define, si podríamos definir esto con su naturaleza jurídica, es un estado transitorio de indivisión forzosa, ¿no? Exactamente. Ese es el término, sería el término jurídico, digamos. Es decir, a ver, quizás técnicamente, estrictamente legal no debería influir mucho, quizás digamos, en los hechos influye. Influye porque no se pagan expensas, no se hace mantenimiento de la propiedad, esto deteriora, porque está en una situación No, ahí a veces también se presenta muchas veces el caso que, bueno, termina en lo que podría ser una herencia vacante, También. entonces tiene que intervenir el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también. y bueno, a ver, eso de alguna manera desvirtúa el carácter ejecutivo del cobro de expensas, es decir, si bien formalmente sigue siendo un juicio ejecutivo, es decir, no avanza con la celeridad que debería para un tipo de ejecución. Y sí, ¿no? porque hay un problema ahí con la legitimidad pasiva. Después también, bueno, teóricamente, no sé ahora, pero digamos en una época los juzgados pedían previamente que tuviera inscripta la declaratoria como para poder eventualmente sacar el inmueble a subasta y cobrarse la ¿Qué deuda. culpa tiene el consorcio si no la se ligó de escribió? rebote. Si me permiten, antes de pasar a la segunda parte de nuestro programa, les voy a leer 2 párrafos de sintéticos. No le permitimos. Bueno, y lo voy a hacer igual. De este fallo que hicimos comentario que nos sirve de disparador del tema. Sí. Dicen los jueces, cabe recordar que el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 2328, como dijo anteriormente Alfredo, en un texto que recoge conceptos establecidos en el derogado Código Civil velezano, previstos para el condominio, argumento de los artículos 2006, 84 y concordantes, establece respecto del uso y goce de los bienes que componen la comunidad hereditaria, hoy en el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 2323, que el heredero puede usar y disfrutar de la cosa indivisa conforme a su destino en la medida compatible con el derecho de los otros copartícipes. Y agrega que el copartícipe que usa privativamente de la cosa indivisa está obligado, excepto pacto en contrario, a satisfacer una indemnización desde que le es requerida. Acá estaríamos hablando de indemnización más que canon locativo, ¿no? Que era lo que planteaba el doctor Resqui Pizarro. Muy bien. Se ha resuelto, sigo diciendo la Cámara, que la compensación para el uso exclusivo de un inmueble por parte de uno o alguno de los herederos solo se debe desde que alguno de ellos manifestó su oposición. También hemos comentado, correcto. Artículos 2684 y 2699 del Código Civil. El Código Civil 340. Ley 340. Ley 340, es decir, el código, lo que llamamos velezano o el código anterior. Pues, para el uso y goce de las cosas sujetas a indivisión, se opta por el ius prohibendi, sin que sea necesario un requerimiento expreso del monto que se pretende, sino que basta la oposición para que nazca la obligación de abonar una compensación. Esa oposición es solo oponible a quien detenta el uso exclusivo del inmueble desde
que lo conoció. Y ahí hace una referencia al fallo a un antecedente Stradamasini Ezequiel sobre sucesión testamentaria del año 97 y también a otro fallo de la Sala C de la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital Federal, Bustos Josefa Olga, con sucesión ab intestato sobre fijación o cobro de valor locativo. Vamos en la segunda parte a seguir analizando un poquito más este fallo. Sí, ¿cómo no? Fallo que recordamos es del 20 de diciembre del año pasado y de la Sala G de la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Cervetea de Chicago hasta L. Son 2000 millas, más también podrás hacer si quieres. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo Gallup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona. Grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás amarillo Gallup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Bueno, acabamos de escuchar el tema Ruta 66 por Papo. Norberto Aníbal Napolitano, popularmente conocido como Papo, nació en Buenos Aires el 10 de marzo de 1950. Fue un músico guitarrista, cantante, compositor, actor argentino y una de las figuras más influyentes de la música argentina, además de ser uno de los precursores del rock argentino. También fue uno de los primeros en incursionar en los géneros de blues, heavy metal y hard rock en el país.
es considerado por los músicos locales, el público y la prensa especializada como el mejor guitarrista de la historia del rock argentino, mientras que B.B. King lo consideró como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos y lo apodó con el nombre de Cheeseman, debido a un regalo hecho por Papa al guitarrista estadounidense consistente en un queso argentino y en un vino tinto. Su seudónimo surgió de una deformación de una abreviación de su apellido, el cual fue mutando hasta llegar al estilizado Papo. Otro apodo con el que fue popularmente conocido fue Carpo, en alusión al dominio que poseía al mover el carpo de su mano para ejecutar la guitarra. Fue integrante de importantes grupos de rock argentino, como Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Los Gatos, Carlos Viso y su conexión número 5, Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll. Además fundó el legendario grupo musical de blues rock Papo Blues, el grupo de hard rock Aero Blues en la década de 70 y el histórico grupo musical de heavy metal Riff en la década del 80. Todo esto se lo debemos a nuestro querido amigo el doctor Hugo Milione, quien realizó esta referencia bibliográfica a Papo. ¿Puedo hacer un pequeño comentario? Por favor. El fin de semana se hizo la fiesta que se hace todos los años ahí en la plaza de Juan B. Justo y no me acuerdo cuál la era. Paternal. Exactamente, donde está el... bueno, yo vivo por Flores y en el edificio había unos revuelos porque la música estaba... A todo los muchachos sí son fanas de Papo. Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puede llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono, 15 5504 4619. La opinión en segunda convocatoria. Muy bien, amigos, seguimos aquí analizando cómo se determina el canon locativo cuando existe un condómino que ocupa la unidad funcional. Estábamos viendo un fallo reciente de la Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal. Antes que el doctor Egariglia demuestre su sapiencia, su conocimiento de antecedentes jurisprudenciales sobre el tema, les voy a leer, lo mío es lectura nada más, 2 parrafitos más Como de este siempre. fallo. Que tienen que ver con la cuestión de la actualización, los intereses, la compensación. La vigencia, dijo la Cámara, de las normas dispuestas por el artículo 7 y 10 de la Ley 23.928, llamada Ley de Convertibilidad, se mantuvo por expreso imperio del legislador al dictar la Ley 25.561, que es la Ley de Emergencia que en el año 2002, en verdad, se sancionó, sosteniendo que la jurisprudencia ha acompañado en la inteligencia de que las pautas de actualización debían someterse a criterios objetivos y a la utilización de tasas de interés bancarias continentes en su composición de una escoria inflacionaria, dijeron los jueces. Esta sala, la Sala G, tiene dicho que sin perjuicio de lo decidido por la Corte Suprema en contra de la pretensión de la recurrente, menciona el fallo como antecedente de la Corte, y de que en caso de que se aplique a las sumas adeudadas un interés equivalente al promedio mensual de la tasa activa aplicada por el Banco de la Nación Argentina, no puede olvidarse, dijeron los jueces, que el interesado en la declaración de inconstitucionalidad, que fue lo que se planteó entre otras cosas, debe demostrar claramente de qué manera está contraría a la Constitución Nacional, causándole de ese modo gravamen, y debe probar además que ello ocurre en el caso concreto. Da una serie de menciones este fallo de antecedentes jurisprudenciales de la Corte. Y estos extremos no pueden considerarse satisfechos cuando, como en la especie, la fundamentación efectuada no reúne los requisitos mínimos que son exigibles en estos casos. Por lo demás,
ha de tenerse presente que la declaración de inconstitucionalidad de una norma legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia y como tal configura un acto de gravedad institucional que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico, por lo que no cabe efectuarla sino cuando un acabado examen conduce a una convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho constitucional invocado. La inflación, dijeron los jueces, es un flagelo lamentablemente perenne en nuestro país, pero no por su continuidad recurrente en la historia de nuestra nación, debe ser un fenómeno tolerado y no combatido con las herramientas con las que cuenta el Estado mediante el diseño y la aplicación de políticas públicas y el dictado de normas para su implementación. Doctor Esgarilla. Sí, sobre ese tema, en los dos fallos que cita el tribunal, en el primero la Corte dijo: la prohibición de utilizar los mecanismos de actualización por índices contenida en la disposición de la Ley 23 del 98 no admite excepciones de ninguna índole e impide distinguir entre deudas de valor y de dinero para exceptuar a las primeras de la prohibición legal. También en ese caso hacen referencia a lo que vos mencionabas recién, Jorge, que es el tema de la gravedad institucional y la última ratio para rechazar. Y en el otro fallo citado dice, en una de las tantas citas, ¿no? Que en realidad son las palabras del procurador en este caso, los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928 constituyen una decisión clara y terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones que se encomienda al artículo 75, inciso 11 de la Constitución Nacional, de hacer sellar la moneda, fijar su valor y la de extranjerías. Esto quiere decir que es una facultad pura y exclusiva del Congreso Nacional el de fijar las políticas económicas y que, digamos, acá en el caso que se plantee la inconstitucionalidad de la 27551, es decir, la prohibición de indexar, es una facultad pura y exclusiva del Congreso y nada tiene que hacer el Alto Tribunal Federal, ¿no? Este es un poco para completar el texto que vos leías del fallo en cuestión. Doctor Griffi, ¿algún comentario? No, creo que no hay mucho más que agregar. Digamos, el fallo fue muy clarito, es muy interesante en cuanto a las distintas pautas de evaluación. Es un fallo que fue recurrido por ambas partes. Digamos, la parte actora en su momento vamos a decir, estuvo quejosa en cuanto a la disminución de un 30% de la evaluación del canon locativo por el estado del inmueble, y bueno, como de alguna manera estuvieron haciendo referencia, había planteado la inconstitucionalidad referido a la ley que limita los valores de actualización, ¿no? Bueno, eso por parte de la actora, por supuesto la apelación también por parte de la demandada, pero bueno, creo que el fallo es bastante completo e interesante en cuanto a los aspectos que específicamente evalúa, ¿no? Para este tipo de situaciones, para lo que es un reclamo de condóminos en cuanto al tema del valor locativo. Dijo la Cámara, en este fallo que estamos comentando, comparar la determinación de una indemnización en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 2328, que utiliza como una pauta más de ponderación el valor locativo del inmueble, no implica per se que deba proyectarse sobre aquel también prácticas de cláusulas utilizadas en contratos de alquiler contemporáneos, Así es. en los cuales se pacta una indemnización de los cánones periódicos, aún luego, esta es la pregunta que nos hacíamos en la primera parte del programa, del dictado del DNU 70/23 que derogó a la ley 27737, donde establece una amplia libertad de contrato. El ritmo del mercado de locaciones y aún los usos y costumbres actuales para el reajuste de los cánones periódicos también es un parámetro referencial del juzgador. Una alternativa objetiva que permite preservar el valor de la indemnización debida hasta el cese del uso exclusivo del inmueble, me parece, dice uno de los votos, la utilización del dólar estadounidense, moneda usualmente utilizada en operaciones del mercado inmobiliario. La capitalización se encuentra vedada, como decía el doctor Esgarilla, como refirió la jueza de grado conforme al artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación. Se ha sostenido en doctrina, además, que la excepción del anatocismo por la notificación del traslado de la demanda judicial previsto por el Código Civil y Comercial de la Nación, en el 770 inciso B, no se aplica a obligaciones de valor
lo cual comprende esta en tanto se considere que se trata de una indemnización, según la expresa terminología de la norma que regula esta cuestión, argumento del artículo 23-28 del Código Civil y Comercial de la Nación. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @Foro de Abogados PH. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria. Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la Propiedad Horizontal. La primera de las novedades tiene que ver con algo del foro, con un curso, ¿puede ser? Sí, señor. Bueno, como ya nos hemos referido en programas anteriores, tenemos la posibilidad de dictar el curso virtual de renovación de la matrícula de administrador. Es decir, vamos a recordar que todos los administradores están obligados anualmente a renovar su matrícula. ¿Esto en dónde? Y esta renovación estamos hablando en principio dentro del ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acá en la capital federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, tenemos abierto el curso de renovación a través de dictado de 12 horas en 4 clases virtuales de 17 a 20 horas los días 3 de abril, 8 de abril, 10 de abril y 15 de abril, donde vamos a tratar un temario de sumo interés específicamente para esto de la renovación de la matrícula. Vamos a hablar sobre el reglamento de copropiedad, sobre asamblea ordinaria y extraordinaria, formalidades de la asamblea, asamblea judicial, autoconvocatoria, renovación del mandato del administrador y todas las novedades legislativas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en el último año. A la pelotita. Todo eso. ¿En cuánto tiempo? Y esto en 12 horas. 12 horas. 4 clases. 4 clases de 3 horas cada una. ¿Horario? Así es. Horario de 17 a 20 horas. ¿Precio? Precio 35.000 pesos, salvo que la inscripción se efectúe antes del 20 de marzo, con lo cual en ese caso será de 30.000 pesos. Bueno. ¿El doctor Esgarillo? Sí, no, una pregunta sobre ese tema. ¿El examen que es también virtual o será presencial? No, el examen va a ser virtual. Está bien, perfecto. Sí. A no ser que el gobierno de la ciudad diga que se lo va a tomar él. Bueno, que Puede ser existe también esa La posibilidad. Bien. Pero bueno, hay que apurarse para la inscripción. Sí. Vamos con otras novedades. En la provincia de Buenos Aires, el 31 de marzo próximo vence el informe anual que establece la ley 14.701. Recordamos esa ley en la que creó el Registro Público de Administradores de Consorcios en la provincia de Buenos Aires en el año 2015. En su artículo 10 establece que los administradores deben presentar un informe anual. ¿Qué debe contener este informe? Copia de la hoja de rúbrica del libro de registro de propietarios o en su defecto una nota de la escribana, mejor dicho, de la escribanía, donde informe que está en trámite, y también una copia de las últimas 2 hojas completas del mismo libro de registro de propietarios. Esta obligación es exclusivamente para los administradores de la provincia de Buenos Aires, es decir, proviene o deriva de la ley 14.701. Y en la ciudad de Buenos Aires, si bien la disposición es del jueves 20 de febrero del año 2025, se publicó recientemente la disposición 882 de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la que se aprueba el instructivo para los trámites de presentación de declaraciones juradas correspondientes al año 2024. Conforme lo establece el anexo 1, ahí van a encontrar el anexo, véanlo por internet, que es todo un instructivo bastante largo de cómo debe ser presentado. No difiere mucho de lo del año anterior. Los administradores de consorcio propiedad horizontal deberán dar cumplimiento con la presentación correspondiente a la actualización anual de su matrícula hasta la fecha indicada en el último certificado expedido por este organismo, dice la disposición, respecto del periodo anterior. Cumplida la declaración jurada de actualización de matrícula, prevista en el instructivo,
que es el anexo de esta disposición, se expedirá la constancia de su matrícula actualizada en la que constará la nueva fecha hasta la cual el administrador deberá proceder a la próxima actualización conforme, otro anexo, el anexo 2 de una disposición anterior que conforma también esta 882 del gobierno de la ciudad autónoma. Bueno, que doctor Griffi, anual, es decir, todos los años. Así es. Tiene que ver con el curso, entonces. Tiene que ver con el curso, está vinculado al curso, sí señor. ¿Qué Así pasa es. si no renuevan la matrícula? Y si no renuevan la matrícula, no estarían en condiciones de seguir ejerciendo la actividad como administradores, como toda matrícula profesional. El consultorio en segunda convocatoria. Y llegó la hora, por fin, ¿no? ¡Por fin! Hace tiempo de esto, ¿no? Cada vez son más las preguntas y menos las respuestas. Pero bueno, esta vez vamos a tener algunos minutitos, 19:49 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la República Argentina, en verdad, y vamos a tener un ratito para contestar algunas de las tantas preguntas y consultas que nos van llegando a los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal y también aquí a la radio. Tengan en cuenta que siempre nuestras respuestas son indicativas, son genéricas, ¿no es cierto? Tratamos de darle un marco general, no conocemos tan en profundidad el caso concreto que nos plantean, no deberíamos hacer más que esto. Así que por lo tanto siempre eso hay que evaluarlo y atenerse a lo mismo, ¿no es cierto? Sí, ¿No? si bien hay normativa, el derecho no es matemático, Bueno, ¿no? sí, Depende de la apreciación del caso. Sí, además de la concreto. cuestión que la conocemos simplemente por lo que nos expresan los oyentes y las oyentes. Dice la primera, de Adela de Soldati: abogado del foro, espero que se encuentren bien. En un consorcio que administro se atraviesa una situación muy difícil. Una inquilina denunció penalmente al encargado por haber entrado a su casa con una llave que jamás se le había entregado. Ello en presencia de testigos. La inquilina me informó de la situación y me pide que tome medidas. ¿Qué me sugieren hacer? Muchas gracias por anticipado. Ay, qué temita, ¿eh? Complicadito. Sí, es un tema, digamos, a ver, no diría que es habitual, pero no es la primera vez que sucede una situación como esta, ¿no? ¿Y si vieron la serie del encargado? Bueno, increíblemente esa serie tiene mucho de viso de realidad. Generalmente, igual para sumar todo lo que pasa en la serie El Encargado necesitaríamos 20 encargados, ¿no? Es raro que se den cabeza de uno solo. Sí, yo creo que en general cuando se trata de estos temas que de naturaleza penal, esto está contemplado en el 150 del Código Penal, medio que a veces los administradores digamos que no quieren intervenir en nada, porque esto acá hay un juez que interviene, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que no es totalmente así, digamos. Él es responsable por la seguridad y la convivencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene que de alguna manera colaborar lo máximo posible con la investigación para que la investigación se realice por supuesto, lo más rápido posible, por porque además claramente ahí ya hay una pérdida de confianza sobre el personal del consorcio Lo que y pasa es alguna que, medida va a tener que tomar sí, sobre ese tema. Pero a ver, yo creo que me da la impresión a mí que para mí hay dos aspectos que son claves. Uno, obviamente, es una cuestión probatoria. Correcto. ¿Sí? Porque acá estamos hablando de, por un lado puede haber una denuncia penal, por otro lado hay, vamos a decir, una denuncia administrativa hacia el consorcio, ¿sí? Pero hasta que no haya una constancia de alguna manera probatoria fehaciente, es, entre comillas, la palabra de uno contra la palabra de otro. Entonces, yo creo que ahí, por lo menos mi opinión sería que, por supuesto que la persona que está afectada tiene que hacer la denuncia penal, Obviamente. ¿sí? Que es lo que estamos hablando. El consorcio tendrá que, de alguna manera, por supuesto, ponerse a disposición de la justicia penal en todo lo que se le requiera, y tendrá que, a ver, por un lado, estarse a lo que se pueda resolver penalmente en el tema, ¿no? Igual hay mucha jurisprudencia en cuanto a la validez de presunciones penales en el área laboral y al revés, a la inversa también, ¿no? Hay perjudicialidad, claro, eso sí, sin duda. Claro, pero a ver, me parece que sería temerario por parte del consorcio tomar alguna medida específica, sancionatoria. ¿Preventiva tampoco? Preventiva sí. Bueno, ¿y cuál sería la Sancionatoria. preventiva? No, y preventiva sería, por ejemplo, a ver, yo lo que recomendaría sería, primero, notificar al trabajador
al encargado, Sí, claro. ¿no? De que hay una denuncia presentada, etcétera, etcétera, donde se le atribuye tal hecho, etcétera, etcétera. Y por otro lado, se le pueden dar instrucciones precisas en cuanto a sus tareas laborales, como para que no se generen determinadas situaciones de duda. Eso sería en principio lo que yo recomendaría en una situación como esta. Me parece que si el consorcio fuera más allá y decidiera, por ejemplo, suspenderlo o decidiera tomar otro tipo de medida, siempre desde el punto de vista, por supuesto, de la causalidad, porque también se puede dar la situación, como vos mencionás, que se considere que hay una pérdida de confianza, entonces, bueno, deciden directamente despedirlo y abonarle la indemnización. ¿Qué pasa? Pero dicen, no, ya no lo queremos tener en el edificio, lo despedimos y le pagamos. Estamos hablando en el caso de que pudiera haber supuestamente un despido justificado. Para llegar a esa alternativa, me parece que tendría que haber una constancia probatoria importante. No tenemos... Habría que, habría que evaluar, que también es una situación que se da, y ahí el consorcio tendría que ver qué hace, si por ejemplo le hubiese grabado una cámara. Claro. ¿Sí? Porque si bien ahí no tenemos en realidad un fallo penal específicamente determinante, una prueba muy contundente, pero tenemos una presunción importante. Sí. Entonces ahí Sí, ya estaríamos... Más aún teniendo en cuenta que las testimoniales son las más débiles de las pruebas, ¿no? Porque, Claro. sí, yo salgo de testigo después. Tal cual. No sé. ¿Medida preventiva, una suspensión? Y yo no lo suspendería si no realmente no tuviera alguna cosa. Habiendo una causa penal ya iniciada. Sí, pero el hecho de que haya una causa penal no es determinante. Perdón, Jorge, Iniciada, yo creo que no lo sabemos acá porque los datos no están. Discúlpame un segundo, sí, porque a ver, en una de esas se podría dar la situación que, independientemente que después un juez laboral considere que hubo un exceso por parte del trabajador, que el consorcio lo suspenda, que el trabajador impugne la suspensión y que se considere despedido. Entonces ahí estaríamos también en una situación compleja. Sí, para mí, perdóname, más complicado que eso es que en general las causas penales son bastante lentas, digamos. Claro, de larga duración. Exacto. Ahora, no lo sabemos porque la información es muy acotada, pero puede darse el caso de que se puedan tomar medidas concretas con el personal, dependiendo del edificio, por ejemplo. Si tienen más personal, si hay tareas que puedan estar, que permitan que esta persona no ande por los pasillos hasta que no se resuelva la causa penal y en consecuencia la eventualidad de una sanción más grave, si hay otras tareas disponibles para esa persona. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? Dentro de un consorcio. Pero no digo otras tareas, es complicado. Pero digo otras tareas, pero por ejemplo, en un edificio en un complejo de viviendas o un edificio muy grande, podría darse el caso de que habría tareas más bien pasivas que no implican que Bueno, que pero la ahí persona... estaría justamente un poco el carácter preventivo que menciona Jorge, ¿no? Sí. También podría hasta inclusive existir la posibilidad, aunque también el trabajador podría cuestionarlo, pero de decirle yo te pago el sueldo, pero no vengas, ¿no? ¿Qué dirían los consorcistas en ese caso? Lo veo difícil. Bueno, a nuestra amiga y oyente Adela de Soldati, ¿alguna punta, alguna línea le fuimos tirando? Sí, creo que cualquier sí. cosita, nos mandan un mail y le hacemos una consulta más Sí, en por ahí con específico, ¿no? mayor más información sobre el edificio. Yo tengo ahora, perdón, rapidito, tengo un caso, no es exactamente igual, es parecido, donde aparentemente el encargado de un edificio se habría quedado con un sobre que estaba destinado a un propietario. Lo vimos en un programa de los nuestros, en un fallo que era muy parecido sobre esa cuestión. Lo Y bueno, analizamos. y está ahora también viéndose en esa situación. Digamos, la propietaria le está pidiendo al administrador que tome medidas, y bueno, el administrador de alguna manera notificó al encargado, escuchó el descargo del encargado, y bueno, están ahí evaluándose la situación. Les digo una preguntita que llegó por WhatsApp recientemente, así que, y rapidito, porque estamos contrarreloj, 19:57. Doctores, no tenemos más encargados, nos dice Carlos de Rosario, la provincia de Santa Fe. Nos manejamos con una empresa y una persona que limpia. ¿Qué se puede hacer con la vivienda que tiene dos ambientes? El administrador perverso, bueno, acá lo califica, dice que no lo podemos alquilar, o que no la podemos alquilar a la vivienda. Es un espacio muerto, nos comenta el oyente. Ayuda, por favor, administrador quiere volver a poner un encargado. En un minuto. Yo soy partidario, estamos hablando desde el punto de vista legal, después hay toda una serie de consecuencias contables, pero mi criterio es que
si efectivamente, vamos a suponer, no hay encargado en ese momento, la portería se puede alquilar. Yo Ese es mi creo que hay criterio. Mayoría, que- perdón, sí. Alfredo, mayorías. Y la mayoría sería mayoría Decisión absolu- asamblearia sí, previa. decisión asamblearia y sería mayoría absoluta. Ajá, Está bien, pero yo creo que primero hay que mirar el 589, claro. la categoría del edificio, porque si el edificio, la categoría del edificio requiere sí o sí la contrata, es decir, la vigencia, la permanencia de personal, es un tema, ¿no? Porque ahí podría caer el consorcio en lo que decimos muchas veces, ¿no? Utilizar una figura contractual en fraude del convenio colectivo de la actividad es un tema complicado. Eso. Pero bueno, Habría no, que ver- no tenemos tampoco la Claro, información. habría que verlo Claro, específicamente en exactamente, concreto. con mayor información. Sí. Amigos, compañeros, los invito a despedirse. 19:59, la temperatura bajó un poquito ahora, 19 grados 6 décimas, si es que no veo mal. En la televisión, aquí en el estudio central de Amadeus. Nos vamos. Bueno, un placer haber estado. Estaremos el miércoles que viene y le deseo buena semana. Sí, de lo mismo, y bueno, estamos medio complicados con Gustavo porque no sabemos a quién desearle suerte de los dos, si al operador Ricardo. Puede ser un empate. También. Salomónico. Un empate nos vendría muy bien a nosotros. Ya que estamos, igual lo voy a saludar. A Ricardo Piñeiro, puede que el miércoles que viene no lo salude. Richard, un abrazo grande. A las autoridades de la radio, a nuestros compañeros ausentes, al decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Hugo Bregman, y a Hugo Milioni, que está de viaje. Un abrazo. El doctor fraternal. Bregman dice que cuando Boca gane la Intercontinental de vuelta vuelve. Bueno, nos vamos. Como siempre, sigan con la programación de FM Radio Amadeus 91.1, que es de excelencia, que es de primera línea. Ahora viene el doctor Germán Álvarez Vidal con su Argentina Buenos Augurios. Nosotros nos despedimos hasta el miércoles que viene, como siempre en vivo aquí de 19 a 20, en segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Hasta entonces. Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.